A continuación, señal investigativa. Señal Colombia, la señal de la gente. Este programa es para mayores de 12 años. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Tiene subtítulos de apoyo. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. Señal Colombia y Revista Raya presentan Señal Investigativa. Muy buenas noches. Un gusto estar nuevamente en Señal Investigativa, una alianza entre Señal Colombia y la revista Raya. Llegamos a todos los rincones del país a través de los medios públicos todos los fines de semana, con historias que otros no investigan. Hoy me acompaña en la mesa Edinson Bolaños, director de la revista Raya. Edinson, buenas noches. Joana y televidentes, muy buenas noches. Un saludo muy especial para todos los que nos ven en Colombia y en el exterior. Recuerden que ustedes pueden conectarse con nosotros a través de las redes sociales oficiales de Señal Colombia y la revista Raya con el numeral Señal Investigativa. Empecemos, Joana. Una semana completó el expresidente Álvaro Uribe en prisión domiciliaria, condenado en primera instancia a 12 años de prisión por sobornar testigos y engañar a la justicia. Estos delitos, considerados para muchas víctimas tan graves como lo son las masacres que se le endilgan y por las que habría intentado precisamente sobornar testigos para cambiar la versión de varios paramilitares que lo señalan de haber dado las órdenes de cometerlas. Primero hablaremos de las 3 masacres cometidas en el municipio de San Roque, Antioquia, entre junio y septiembre de 1996, precisamente donde la familia Uribe tiene la hacienda Guacharacas, el sitio señalado de ser el centro de operaciones de los paramilitares del bloque Metro antes de cometer estas masacres. Apenas en 2018 estos crímenes fueron declarados por la Corte Suprema de Justicia como delitos de lesa humanidad, es decir, que no prescriben y la justicia podrá investigarlos y condenar a sus autores en cualquier momento de la historia. Dichas masacres se cometieron en Antioquia, cuando Álvaro Uribe era gobernador de ese departamento y cuando estaban naciendo las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Lo grave del asunto, Joana, es que dichas masacres se cometieron por una supuesta venganza de la familia Uribe con la guerrilla del ELN, que había quemado su hacienda Guacharacas a finales de 1995 y robado el ganado y unos caballos de paso fino, entre esos uno del entonces gobernador Uribe, con el que luego patrullaba por las montañas de esa región un comandante de la guerrilla del ELN de apodo Juan Pablo. Según los testimonios de varios paramilitares, esto fue lo que desató la furia de Álvaro Uribe y su hermano Santiago, quienes habrían dado las órdenes de cometer estas masacres en las que murieron muchas personas inocentes acusadas de ser colaboradoras de la guerrilla. Por estos hechos, en 2023, el expresidente Uribe fue llamado a rendir versión libre ante la justicia para que explicara lo que sabía de estos crímenes cometidos en el corregimiento Providencia, el mismo donde está ubicada su hacienda Guacharacas. De hecho, se investiga cómo el comandante guerrillero alias Juan Pablo fue asesinado por los paramilitares y luego terminó en manos del ejército, mostrándolo como un triunfo del gobierno de Antioquia, en cabeza de Uribe. En entrevista con el senador Iván Cepeda en 2011, lo cual ha tratado de desmentir el expresidente Uribe por medio de falsos testigos y por lo que fue condenado hace 2 semanas, el testigo Juan Guillermo Monsalve confesó desde la cárcel que las masacres de San Roque fueron ordenadas por Álvaro Uribe, siendo gobernador de Antioquia, durante una reunión con los paramilitares. Escuchemos lo que dijo. Y entonces, como éramos 54 trabajadores, en ellos habíamos 4 que éramos solteros, y Santiago me manda a llamar a Medellín, al edificio del ganadero, para que volviéramos allá a trabajar. Y como estaban los ganados solos, y entonces no quisimos. Cuando a los días volvió y me mandaron a llamar para recuperar el ganado, se recuperó mucho ganado que se había llevado la guerrilla. De San Roque, el señor Carlos había llevado también las bestias
la guerrilla no sé cómo negociaría con ellos, en todo caso ya la guerrilla. Por eso elegí la matada al señor de San Roque, una masacre esa. ¿Y quién hizo esta masacre? Pues todo es ordenado por Álvaro Uribe. Casi los carniceros, muchos también se murieron por culpa de eso, por recibir ganado la guerrilla. Ahora vamos a hablar en detalle de esas 3 masacres. Masacre del 14 de junio de 1996. Según el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, se ejecutó en el corregimiento de Providencia, donde Uribe tenía la hacienda Guacharacas. El objetivo era recuperar el ganado robado por la guerrilla y unos caballos de paso fino, pues según Monsalve, Uribe dio la orden de limpiar la zona y de asesinar a los supuestos colaboradores de la guerrilla. 8 personas fueron asesinadas el 14 de junio de 1996. Antes de pasar a contarles sobre otra de las masacres, recordemos que la misma información entregada por el testigo Juan Guillermo Monsalve ha sido corroborada por otro testigo, el ex paramilitar Pablo Hernán Sierra García, alias Alberto Guerrero Pipintá, quien hace algunas semanas habló con Señal Investigativa precisamente de estas masacres. Es que hay 2 masacres. La primera masacre es la de el 13 de julio del año 96, que es donde mueren Nicolás Mesa, Darío Ceballos, Luis Carlos Posada, Omar Alzate y Eliezer Osorio. Y sigue la masacre del 14 de septiembre del 96. Esta primera masacre, es que hay que manejarle los tiempos. ¿Por qué? Resulta que los 2 detonantes para que quemen la finca el primero es lo de la muerte del secuestro de Luis Mejía Ramírez. José Luis Mejía Ramírez se llama él, alias Byron. Ese es un detonante. Y la finca la queman en mayo. ¿O sabe cuántos meses? Porque a Byron lo secuestran en noviembre, diciembre del 95. Pasan muy pocos meses para que se queme la finca. Después de la quema de Guacharacas son mayo, junio, julio, pasan 2 meses para la primera masacre. Y a los otros 2 meses, septiembre, es la otra masacre, que es donde muere la gente que yo sí conocí. Esta primera masacre, esto fue al frente en toda la autopista, al frente de una hacienda panelera La María, y ahí pegadito a Providencia, a la finca Guacharacas, a los predios de Guacharacas. Vamos ahora a contarles sobre la segunda masacre, perpetrada el 13 de julio de 1996, un mes después de la anterior. Se cometió en la vereda La María del corregimiento, también Providencia, donde llegaron los paramilitares el 13 de julio de 1996 y asesinaron a 8 personas, señaladas supuestamente de ser de la guerrilla. Sucedió, según testimonios de las víctimas, hacia las 5 de la mañana, cuando los reunieron en la cancha y con lista en mano llamaron a los 8. A los demás los dejaron ir y los acribillaron allí en la cancha del corregimiento Providencia, cerca a la finca de los Uribe. Allí los paramilitares del naciente bloque Metro le advirtieron a la gente que pronto regresarían y que si los encontraban los iban a matar a todos. Ahora hablaremos de la tercera masacre perpetrada también en el corregimiento de Providencia, municipio de San Roque, Antioquia. Se ejecutó entre el 14 y el 17 de septiembre de 1996, 2 meses después del anterior. A las 7 de la mañana ingresaron a Providencia hombres con ropa militar, pasamontañas, armas largas y cortas, quienes reunieron a los habitantes en el centro de Providencia. Les solicitaron documentos de identidad y a 6 de ellos se los llevaron. Luego de ser sacados a la fuerza de sus casas, sus cuerpos quedaron tendidos a lo largo de dicho corregimiento. Joana, sobre esta masacre, Señal Investigativa tuvo acceso a un documento de la Fiscalía en el que aparecen las fotos y los nombres de las víctimas. Por primera vez el país verá sus rostros. Vamos a ver en pantalla a los 6 campesinos de San Roque asesinados en esa masacre. Carlos Ceballos Sánchez, asesinado el 14 de septiembre de 1996. Eduardo Antonio Aguirre Cataño,
asesinado el 14 de septiembre de 1996. Jorge Alberto Marín Patiño, también masacrado el 14 de septiembre de 1996. Luis Norbey Galvis Alzate, asesinado el 17 de septiembre de 1996. Silvia Luz Escobar Gómez, asesinada en esa masacre el 14 de septiembre de 1996. Y Diáfano Vargas y Fuentes, también asesinado ese mismo día. Sí, Edinson, este hecho doloroso contra todos los campesinos de San Roque es reconocido en nuestra historia como la tristemente masacre de Providencia. En total, entonces, son 3 masacres con cerca de 18 víctimas de ese municipio antioqueño, por las que Uribe está siendo investigado y por las que podrá enfrentar un nuevo juicio, Edinson. Vamos así a una primera pausa institucional, pero al regreso esperen, ¿de qué se le acusa e investiga a Uribe en la masacre del Aro perpetrada en otro municipio de Antioquia? ¿Cuáles son los testigos asesinados en este doloroso episodio? Ya regresamos. Estás viendo Señal Investigativa. Señal Colombia, la señal de la gente. Simón Bolívar. La soberanía reside esencialmente en la nación. Donde el pueblo habla, la historia cambia. Radio Nacional de Colombia. Señal Colombia, la señal de la gente. El servicio militar te ofrece una bonificación del 70% del salario mínimo mensual legal vigente, que en 2026 aumentará al 100%, la extensión voluntaria por 12 meses y su reconocimiento como experiencia laboral. Podrás acceder a descuentos con aliados del sector defensa y del programa Tarjeta Joven Fontur. Aprovecha la línea ICETEX Reservistas Primera Clase y financia el 100% para pregrado. Y si te gustó la experiencia, la incorporación a cualquier fuerza es gratis. Anímate. Ministerio de Defensa Nacional. Comisión de Regulación de Comunicaciones. La reforma laboral es un triunfo colectivo. Recuperó el pago de las horas extras a los trabajadores. La jornada nocturna se fijará entre las 7 p.m. y las 6 a.m. Se reconocerá gradualmente el 100% del recargo por trabajo en días festivos. Un trabajador bien remunerado es una ganancia para todos. Cumplimos. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Estás viendo Señal Investigativa. Señal Colombia, la señal de la gente. Gracias por continuar con Señal Investigativa. Hoy con las masacres por las que Uribe podría enfrentar otro juicio. Ya hablamos en la primera parte de este programa de las 3 masacres de San Roque, Antioquia, cerca a la hacienda de los Uribe, Guacharacas, por las que incluso el expresidente Uribe fue citado a versión libre en 2023. Ahora vamos a hablar de otra masacre cometida en otro municipio de Antioquia, Ituango, en la que fueron asesinadas 15 personas inocentes, todos campesinos acusados, ellos sí, sin fórmula de juicio, de colaborar con la guerrilla. Hablamos de la tan mencionada masacre del Aro, perpetrada entre el 22 y 31 de octubre de 1997. Pero, ¿por qué se ha investigado a Uribe por esta masacre? Entrevistamos al exmagistrado del Tribunal de Justicia y Paz de Antioquia, Rubén Darío Pinilla Cogollo, quien compulsó copias para que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes del Congreso continuara con la investigación contra Uribe. Hay una serie de fenómenos que uno dice que todos esos, si uno tiende hilos, constituyen casi una red detrás de la cual el factor común de todos esos vínculos es Álvaro Uribe. Entonces ahí donde la sala construye esa idea, que fue una expresión realmente
de Fidel Cano, el director del Espectador, el actual, no el anterior, el actual, de que uno no puede estar en una piscina y no mojarse. Pero también, mire, es como cuando uno trae una cuestión de redes, un estudio de redes. Si uno ve que hay un montón de cables, pero todos los cables tienen un punto en común, ese punto en común no puede ser ajeno a todo lo que está sucediendo, menos en el caso del expresidente Álvaro Uribe, que no es precisamente alguien dado a desconocer lo que sucede alrededor de él. O la sala encontró, y yo encontré que esas relaciones entre Álvaro Uribe y los grupos paramilitares venían desde el momento de ser del gobernador. Está el caso del Aro, desde antes de ser gobernador, porque está el caso de la hacienda Guacharacas, que estamos hablando de los años 94, incluso 96. Está el caso del Aro, y está el caso del general Rito Alejo, y está el caso de la pacificación de Urabá con los grupos paramilitares, que no es una pacificación, sino que es un exterminio y un desplazamiento masivo de la población, y una masacre de la población. Pero también hay actos durante la presidencia. Y el acto durante la presidencia que encontramos es precisamente la Operación Orión. Decenas de inocentes fueron víctimas de la crueldad de los llamados escuadrones de la muerte. Está probado que estas masacres se perpetraron en complicidad con miembros de las fuerzas militares, de policía y de funcionarios de la gobernación de Antioquia para ese momento, quienes se asociaron con estructuras paramilitares para supuestamente acabar con la guerrilla. El Aro es eso. Es el método del terror, porque lo que se implantó allá fue el terror. Y de eso llega. Ahora, ¿cómo llega? Para llegar está claro que el general de la 4ª Brigada, el general Alfonso Manosalva Flores, que era el comandante de la brigada en ese entonces, fue quien les proporcionó la información, toda la información, la cartografía, los sitios, las ubicaciones de por dónde ingresar, por dónde salir, dónde estaban el ejército, dónde tenían ubicada la guerrilla, etcétera, para que ellos pudieran hacer el operativo. Y de esa operación también estuvo informado y se concertó con Pedro Juan Moreno, el secretario de la Gobernación. Y hay un dato adicional. Pedro Juan Moreno no es indiferente, fue la mano derecha de Uribe. Y no solamente se sabe que estaba vinculado al llamado grupo de los 6 de los grupos paramilitares. Álvaro Uribe lo reconoció de que iba a ser su ministro de Defensa. La dinámica de violencia estuvo marcada por la estrategia paramilitar inspirada en la doctrina de seguridad democrática y tenía como objetivo arrinconar a las guerrillas, pero al mismo tiempo sembrar el terror en la población que supuestamente les colaboraba. El método de los grupos paramilitares era sembrar terror, porque los grupos paramilitares están inspirados en toda la teoría de la seguridad nacional. La teoría de la seguridad nacional supone que no solamente primero hay que establecer un enemigo interno, en este caso las FARC y los grupos guerrilleros. Segundo, no solamente hay que combatir al enemigo interno, sino que hay que combatir a todas las personas civiles que pueden estar a su alrededor. Y tercero, pero además hay que contar con la población civil como apoyo de la fuerza pública para ejecutar la tarea de combatir contra esa gente. Entonces, ahí está el modelo de los grupos paramilitares. Población civil, vinculación de población civil con el ejército. Entonces, eso es el Aro. Entonces, es evidente que hay un vínculo entre la gobernación y la masacre de la gobernación, presidida por Álvaro Uribe. Y Álvaro Uribe no es precisamente de los que mantiene desinformado. En medio de las investigaciones que adelantó el ex magistrado del Tribunal de Justicia y Paz de Antioquia, Rubén Darío Pinilla Cogollo, surgieron testimonios que señalan encuentros clave en los que se habrían tejido relaciones de cooperación entre las estructuras paramilitares y las autoridades locales de ese momento. Pero también establecimos que Salvatore Mancuso y el comandante de la policía de Córdoba habían estado en la finca del Huérrimo de Álvaro Uribe y se habían reunido con él, y el comandante de la policía le había presentado a Salvatore Mancuso como este es nuestro hombre en Córdoba, pero se lo presentaba en el sentido y en el contexto de que este es el hombre de los grupos que manejan Córdoba. Esa fue una época dolorosa que quizá ya pocos recuerdan. Por eso, Señal Investigativa indagó en detalle cómo se ejecutó la masacre del Aro,
sin que supuestamente nadie se diera cuenta en Antioquia, empezando por el entonces gobernador Álvaro Uribe. Esta es la historia. La bruma baja de las montañas del norte de Antioquia no alcanza a ocultar el terror que se vivió en El Aro, una vereda enclavada en las faldas del municipio de Ituango, rodeada de montañas donde el verde de la tierra fue teñido por la sangre de sus habitantes. Entre el 22 y el 31 de octubre de 1997, aproximadamente 150 paramilitares del bloque mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia, conocidos en la región como los Mochacabezas, llegaron a ese rincón apartado. Con lista en mano, ejecutaron una de las masacres más recordadas del conflicto armado colombiano, el asesinato de entre 15 a 17 campesinos que responden a los nombres de Wilmar de Jesús Restrepo Torres, Olquín Jair Díaz Pérez, Otoniel de Jesús Tejada, Nelson de Jesús Palacio Cárdenas, Guillermo Andrés Mendoza Pozo, Omar Iván Gutiérrez Noava, Dora Luz Areiza Arroyave, Marco Aurelio Areiza Osorio, Omar de Jesús Ortiz Carmona, Fabio Antonio Zuleta Zavala, Rosa María Barrera, Arnulfo Sánchez Álvarez, Alberto Correa, José Darío Martínez Pérez, Luis Modesto Múnera, Elvia Rosa Areiza Barrera, Nelson de Jesús Cuadrado Urrego, Wilson Padilla Tarazá y Nelson de Jesús Cuadro Arango. Pero los hechos no comenzaron allí. Un año antes, una cadena de eventos había comenzado a tejer esta historia. En junio de 1996 ocurrió una masacre en el corregimiento La Granja, contiguo al Aro. Este hecho formó parte de un patrón de violencia que anticipó el ataque paramilitar posterior. Testimonios de exparamilitares dicen que la incursión en El Aro se produjo supuestamente para rescatar a Mario Uribe Escobar, primo hermano del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, quien al parecer lo habría secuestrado la guerrilla. En los meses que siguieron, la presencia de las FARC en la región llevó a la estigmatización de las comunidades. Los campesinos eran señalados sin pruebas de colaborar con la guerrilla. Los señalaban de ser líderes de la guerrilla, sobre todo esos eran los cargos: terrorismo, financiación a grupos terroristas, auxiliadores de grupos terroristas. Ese era el cargo, por lo general a grupos guerrilleros. Y al final pues lo que hicieron fue estigmatizar al municipio, a esas personas, y al final decir no, pues nos equivocamos. La respuesta fue una ofensiva paramilitar sistemática con el silencio o la complicidad de algunos agentes estatales, según lo confesó un ex paramilitar en 2008 al periodista Holman Morris. Cuéntame cómo coordinaban las operaciones con el ejército. Por medio de radio. Por el radio informaban al jefe militar acá una vez. Cuéntame eso. Pues hubo un capitán del ejército que nos decía las coordenadas de qué parte habían guerrilleros, así. Entonces nosotros nos movilizamos hacia esa parte. O a veces nos prestaban vehículos para transportarnos ahí, camiones. ¿Recuerdas el nombre del capitán? No me recuerdo el apellido. ¿Lo viste? Alguna vez sí lo alcancé a ver, pero no. ¿Fue hasta el campamento de ustedes o...? Cuando llevó los camiones, 4 camiones del ejército que nos prestó de día para movilizarnos. La incursión a El Aro sucedió el 25 de octubre de 1997. Un comando paramilitar conformado por más de 150 hombres entraron al corregimiento de Ituango. Los paramilitares entraron por Puerto Valdivia en la noche del 22 de octubre de 1997 y con un lapso de 3 o 4 horas pasaron tropas del ejército en la misma dirección y no dejaban que la gente huyera. El ejército lo devolvía. Era para decirnos así que es que nosotros lo llamamos, es para mostrarles cómo van a quedar todos los que le colaboran a la guerrilla en una forma o en la otra. Y que así como estaban esa gente amarrados sin cabeza y con machetas enterados por aquí así para abajo.
Durante 7 días sembraron el terror, asesinaron al menos a 15 campesinos, violaron mujeres, desplazaron a más de 1000 personas, quemaron viviendas, robaron miles de cabezas de ganado y destruyeron cultivos. Este informe de investigación de la Fiscalía revela la declaración de Diana Restrepo, una de las sobrevivientes que para la época tenía 17 años. Al pueblo entraron como a las 2 de la tarde, que fue la balacera. Ellos entraron uniformados como encapuchados, tapados la cara. Yo estaba en mi casa cuando pasó eso. Se metieron por la parte de atrás por el solar. Eran como 3 hombres que entraron, me sacaron para afuera al lado del solar y me dijeron que me quitara la ropa. Las víctimas eran señaladas de tener supuestos vínculos con las FARC, pero no hubo juicio ni pruebas, solo ejecuciones frente a sus familias. Un helicóptero aterrizó y otro no pudo aterrizar. El helicóptero que aterrizó descargó munición y recogió a 2 paramilitares muertos. Asimismo, el ejército en Puerto Valdivia hizo acostar temprano a la gente el martes siguiente a los hechos por razones de seguridad. Sin embargo, aprovecharon para sacar las bestias y el ganado robado sin que nadie se diera cuenta. El testimonio de Luis Arroyave, otro sobreviviente, le dijo a la Fiscalía que los militares eran del batallón Girardot de Puerto Valdivia. 3 o 4 militares del batallón Girardot del ejército que estaban con los paramilitares, pues en la manga de la camiseta aparecía esta información. Además, conocía a Rambo porque él manejaba una tropa del ejército en Puerto Valdivia y los soldados y la gente del pueblo lo llamaban con ese alias. Los sobrevivientes huyeron por las trochas, escondiéndose en las montañas, mientras los paramilitares permanecían en la zona, sin ser confrontados por el ejército. El defensor de derechos humanos Jesús María Valle pidió varias veces protección para los habitantes de Ituango y denunció la colaboración del ejército con los grupos paramilitares en las masacres de El Aro y La Granja. 4 meses después, en febrero de 1998, fue asesinado en Medellín. La clase política del país, del Congreso. No hay un compromiso serio del gobernador de Antioquia con los derechos humanos consagrados en la Constitución de 1991 y no hay un compromiso serio de sus asesores. ¿Por qué afirma eso? Lo afirmo porque uno pide protección, porque uno denuncia ante él casos, porque uno va a las comisiones de seguridad y uno encuentra después que el aporte que uno hace civilmente, claramente, en forma abierta, lo señalan posteriormente a uno como auxiliar de las guerrillas. Un año después de la masacre, en abril de 1998, el CTI de la Fiscalía allanó el parqueadero Padilla, el sitio clave en Medellín utilizado como centro logístico y financiero por las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá durante los años 90. Allí capturaron a Jacinto Alberto Soto Toro, alias Lucas, la mano derecha de Carlos Castaño y el encargado de la contabilidad de los paramilitares. En ese operativo confiscaron las cuentas que demostrarían que Juan Guillermo Monsalve, testigo contra Uribe, sí fue miembro a sueldo de los paramilitares cuando el expresidente y su familia eran los dueños de la finca Guacharacas. También fue confiscado el Viper de alias Lucas, en el que se encontraron los mensajes que recibió entre septiembre de 1997 y enero de 1998. Uno de esos mensajes llama la atención. Es el del 15 de septiembre de 1997, exactamente un mes antes de la masacre de El Aro. Te recuerdo llamar al gobernador, presentarme, que yo lo visite en la tarde. El gobernador de Antioquia para ese momento era Álvaro Uribe Vélez. 7 días después, el Viper arrojó este otro mensaje. Le recuerdo mi favor de la brigada, si es posible y cuánto vale, Antonio. Lo que comprobaría la estrecha relación entre los paramilitares y el ejército en ese momento. De hecho, múltiples testimonios recogidos años después por la Corte Suprema de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos señalaron que había existido colaboración y negligencia de la fuerza pública. El Tribunal Internacional señaló que, lejos de tomar acciones para proteger a la población, miembros del Ejército Nacional no solo prestaron su aquiescencia a los actos perpetrados por los paramilitares, sino que también se produjeron instancias de participación y colaboración directa, lo que ha alimentado durante décadas el debate sobre la responsabilidad del Estado en estos hechos.
El aro se convirtió en el símbolo de la violencia desbordada. El 1 de julio de 2006, la Corte Interamericana formalizó la sentencia que condenó al Estado colombiano por violaciones a los derechos a la vida, integridad personal, propiedad y protección judicial, ordenando indemnización a las familias víctimas y medidas simbólicas como placas conmemorativas. Años más tarde, exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso declararon que el operativo contó con apoyo logístico, incluso helicópteros, y que altos mandos militares y autoridades regionales de Antioquia sabían y habían permitido la masacre. En noviembre de 2008, Salvatore Mancuso, desde Estados Unidos, donde fue extraditado por el gobierno, dijo en una versión libre en audiencia virtual que el fallecido Pedro Juan Moreno, quien para la época de la masacre era secretario de gobierno de Antioquia, se había enterado por boca de Carlos Castaldi Gil que la masacre había sido perpetrada y afirmó que sí hubo presencia de un helicóptero de la gobernación, a la vez que mencionó la supuesta complicidad de varios miembros del ejército. Mancuso reiteró sus afirmaciones en una reciente entrevista con el periodista Daniel Coronel. Las autodefensas en aquel momento teníamos un gran poder militar, político, social, económico y una gran capacidad de movilización de nuestras tropas. El ejército, el Estado estaba perdiendo la guerra contra la guerrilla para aquel momento y se nos pide a nosotros que entremos a intervenir, a fortalecer estas acciones. En mayo de 2018, la Corte Suprema de Justicia declaró los delitos cometidos en el marco de la masacre de El Aro y La Granja como crímenes de lesa humanidad, lo que permite que sus responsables puedan ser investigados en cualquier momento, como está pasando actualmente. ¿Qué dicen de la masacre del Aro? ¿Qué dicen de las masacres? ¿Alguien diga algo? ¿Cuál masacre del Aro? En agosto de 2025, el hoy ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, denunció penalmente al expresidente Álvaro Uribe por los delitos de lesa humanidad cometidos en las poblaciones de El Aro y La Granja por su omisión, siendo en ese momento gobernador de Antioquia. Durante las acciones armadas paramilitares ocurridas en La Granja y El Aro, las autoridades de Antioquia, encabezadas por la gobernación, dejaron desprotegidos a los pobladores del Aro y La Granja durante todo el tiempo que duraron estas incursiones. Otro de los apartes de la denuncia dice: para la época de ocurrencia de las referidas masacres, se encontraban ejerciendo como gobernador de Antioquia el señor Álvaro Uribe Vélez, 1995 a 1997. Circunstancia que coincide con un incremento de un 371,4% de las masacres en ese departamento, para la época en que el denunciado ejerció su mandato. Después de 19 años de la condena internacional contra Colombia por la masacre, el único gobierno que cumplió con la orden de pedir perdón a las víctimas fue el del actual presidente Gustavo Petro. Esto dijo en agosto de 2024. Se vive si se educa, se vive si se tiene la salud, se vive si hay los alimentos. ¿Y quién cultiva los alimentos? El pueblo campesino en general. Y si al pueblo campesino lo masacran, entonces, ¿qué es lo que se está construyendo? Nada parecido a la vida, sino lo que yo llamaría una política de la muerte. Hoy El Aro ha sido parcialmente repoblado. Los sobrevivientes y sus descendientes luchan por mantener viva la memoria de quienes cayeron injustamente, pero no se niegan a quedarse en el pasado. Acá en El Aro hubo inspección de policía, hubo cárcel, El Aro era habitado por 10.000 familias y se componían por 5.000 personas, entre adultos, jóvenes y niños. Llegó la violencia para esa época del 97 y se acabó todo. El Aro en este momento está atrasado por ahí en 30 años de evolución. Vea, es que una vereda del municipio de Ituango es más conformada que lo que tiene este caserío. Entonces, ya eso es vergüenza para nosotros de venir a replicar una historia que ya pasó y no moderan, ni modelan, ni cambian, ni nada. Los mismos, y los que teníamos 10 ya somos viejos. Y sigue la misma cosa. Yo digo que eso es descaro del gobierno, no tiene la conciencia en la democracia. Porque cuando hay elecciones aparece gente hasta de un solo ojo bregando a llevar su voto. Pero ¿qué hay con esto?
Este año se conmemoran 28 años de la masacre y aunque la justicia ha llegado a cuentagotas, la verdad sigue siendo una bandera que las comunidades no están dispuestas a bajar. Los habitantes que aún viven en el Aro recuerdan sus muertos, pero no solo siguen pidiendo justicia, ahora se enfrentan a otros obstáculos. La masacre nos trajo una problemática. Lo primero fue la desintegración en las comunidades. Se acabó la confianza, se acabó la unidad, la unión en la gente, empezando que ese día fue asesinado el presidente de la Junta. Bueno, nosotros aquí necesitamos el alcantarillado, necesitamos el acueducto, necesitamos el puesto de salud, necesitamos no solamente el puesto de salud, sino con personas que funcionen, que es un derecho que nosotros tenemos como víctimas de la violencia, que tengamos una salud, sin hacernos esos contrapesos, sin hacernos esas trabas que nos hacen. Es que usted está enfermo, usted se tiene que ir para Ituango. ¿Cómo que tiene que ir para una comunidad y tenemos un puesto de salud? Entonces, ¿por qué no tenemos una persona que nos atienda? ¿Que es que son muy poquitos? Bueno, pero a los poquitos que seamos, nosotros como poquitos que seamos, tenemos un derecho. El Aro no es pobre psicológico, el Aro es pobre de ayudas que son competencia del gobierno. Porque nosotros como campesinos nos levantamos a labrar nuestra tierra y educamos a nuestros hijos y salimos adelante. Pero lo social viene desde un gobierno. Y si no hay un gobierno que socialice, el campesino va a seguir aislado como lo está este corregimiento. Hoy, 28 años después de esta masacre, la justicia continúa investigando la posible responsabilidad del expresidente Uribe por omisiones cuando fue gobernador de Antioquia. Casi 3 décadas de impunidad. Las víctimas dicen que los verdaderos responsables aún no han pagado por estos crímenes. Vamos así, Joana, a una segunda pausa institucional y al regreso hablaremos del testimonio de un exparamilitar que participó en la masacre del Aro y que acusó en medios de comunicación y ante la justicia al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, de participar en la planeación de la masacre del Aro. Este testigo, luego de eso, fue asesinado. ¿De quién se trata? Ya volvemos. Estás viendo Señal Investigativa. Señal Colombia, la señal de la gente. Pepe Mujica, político, floricultor y expresidente de Uruguay. Los pueblos latinoamericanos están condenados a unirse o a ser sometidos. Donde el pueblo habla, la historia cambia. Radio Nacional de Colombia. Señal Colombia, la señal de la gente. No nos llame, nosotros lo llamamos. Contratarlo es un problema. Darle trabajo a esa gente es apoyar la impunidad. Abramos las puertas al trabajo y al desarrollo de los proyectos productivos de las personas en proceso de reincorporación. La estigmatización pone en riesgo sus vidas. Podemos construir un país en paz, reconociendo sus historias tal y como son. Estigmatizar aleja la paz. Mirémonos de cerca. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Los niños, niñas y adolescentes de Colombia merecen caminar por senderos de oportunidad, no por caminos de conflicto. No permitamos que los grupos al margen de la ley acaben con la esperanza de un país en paz. El futuro de nuestros jóvenes no es la guerra, es la vida. Que no recluten tus sueños. Comisión de Regulación de Comunicaciones. ¡Qué miedo convivir con esa gente! ¿Ahora nos toca perdonarlos? ¿Convivir con esa gente tan peligrosa? Las personas firmantes del acuerdo hoy están liderando proyectos, creando oportunidades junto a sus comunidades. La estigmatización las y los pone en riesgo e impide la reconciliación. La estigmatización mata la convivencia, mata la reincorporación. Estigmatizar aleja la paz. Mirémonos de cerca. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Estás viendo Señal Investigativa.
Señal Colombia, la señal de la gente. Gracias por seguir conectados con Señal Investigativa. Hoy con las masacres por las que podría ir a otro juicio el condenado expresidente Álvaro Uribe. En la primera parte de este programa hablamos de las 3 masacres por las que el expresidente fue llamado a versión libre en 2023. Se trata de las 3 masacres de San Roque, donde los Uribe han tenido la hacienda Guacharacas. Luego detallamos la otra masacre por la que Uribe también está siendo investigado, la de El Aro, cometida en octubre de 1997 en Ituango, Antioquia. Joana, precisamente vamos a continuar con el desarrollo de esta última masacre, pues hay un testigo clave que terminó asesinado luego de entregar declaraciones a Noticias 1 en 2006 y 2008 y luego a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, donde aseguró que Álvaro Uribe, siendo gobernador, lo condecoró luego de la masacre y lo señaló como el que había dado la orden de cometerla. Vamos a ver el perfil de Francisco Villalba, alias Cristian Barreto. Francisco Enrique Villalba Hernández, el protagonista de esta parte de la historia, nació en Sincelejo, Sucre. Estudió hasta quinto de primaria y desde muy pequeño se relacionó con personas que lo llevarían a cometer todo tipo de delitos. Una de ellas, Dandeni Muñoz Mosquera, alias La Quica, uno de los sicarios más sanguinarios de Medellín y quien llegaría a ser lugarteniente del desaparecido narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. Siendo aún menor de edad, La Quica, que actualmente paga una condena de más de 200 años de prisión en Estados Unidos, lo mandó a trabajar con la Casa Castaño, inicialmente con Fidel. Poco a poco se ganaría la confianza de todos. Primero sería escolta, sin embargo, decían que a su corta edad ya era un ducho en el arte de matar. Degollaba a sus víctimas. Se convertiría en alias Cristian Barreto. En fincas del Urabá antioqueño se entrenó de la mano de Carlos Mauricio García, conocido como alias Doble Cero, quien comandó el bloque metro de las AUC, asesinado en mayo de 2004 en Santa Marta. Es un reacomodamiento de las autodefensas. A pesar de su poderío dentro de la organización, poco se conocía públicamente sobre Francisco Villalba o Cristian Barreto. Para 1997 ya lideraba grupos pequeños de paramilitares. Él fue uno de los encargados de ejecutar la masacre del Aro, en la que fueron torturadas y asesinadas al menos 15 personas de esa pequeña población de Ituango, Antioquia. 3 meses después de la masacre del Aro, el 13 de febrero de 1998, Villalba se presentó ante las autoridades porque, según él, estaba cansado de tantas muertes y atentados con los que no estaba de acuerdo. El asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón, el del abogado Eduardo Umaña y el del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo. Hay un compromiso serio del gobernador de Antioquia. Entre 1998 y 1999, Villalba entregó estas 4 declaraciones a la Fiscalía, a las que tuvo acceso Señal Investigativa sobre su participación y lo que sabía de los autores y de quienes habían ayudado a perpetrar la masacre. Precisamente en su declaración del 16 de abril de 1999, Francisco Villalba fue interrogado sobre la presencia de helicópteros en la zona durante los días en que se cometió la masacre. Ese día, Villalba aseguró: Preguntado, informe cuántos helicópteros estuvieron en la zona. Contestó: estuvieron 2. Primero uno amarillo que estuvo volando la zona, que es de la Consejería para la Paz. Y el otro era de Iracol, del Ejército, de la 4ª Brigada de Medellín, que los abasteció de munición y medicina. Tras sus declaraciones, Villalba, al igual que Carlos Castaño, fue condenado a 33 años de prisión y se convirtió en uno de los testigos más importantes para enjuiciar a los responsables de esa dolorosa masacre.
Pasaron los años, la justicia dejó quieto el caso, pero en 2006 Villalba contactó a un periodista de Noticias 1 a quien le contó por primera vez cómo el propio gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, los había condecorado por la labor desempeñada en dicha masacre. Yo no necesito beneficio porque ya pagué la condena que estaba condenado. Gracias a Dios ya pagué la condena. Y si me toca de que me dicen que no me quede aquí en el país, me voy a quedar aquí en el país y lo voy a enfrentar. El presidente dice que nunca llegó en un helicóptero a la Caucana, como usted lo afirma, y menos a condecorar. Él me dio las decoraciones. Y se lo digo de frente, él me dio las decoraciones, me dio la felicitación y simplemente le digo al país, esperen el video, las fotos y yo presento eso. Desde ese momento transcurrió apenas un año largo cuando el partido de la U, entonces el que había hecho reelegir como presidente a Uribe, empezó a divulgar una carta en la que supuestamente Villalba se retractaba. Sin embargo, días después el propio Villalba volvió a citar al mismo periodista de Noticias 1 a quien le contó que eso era falso y que todo se trataba de un montaje, pues el narcotraficante Chucho Sarria le había hecho firmar una hoja en blanco para supuestamente permitirle el ingreso al patio de máxima seguridad de La Picota, donde pretendía defender su vida ante las amenazas de muerte por sus declaraciones contra Álvaro Uribe Vélez. Esa carta fue hecha por Chucho Sarria. Chucho Sarria es Jesús Amado Sarria, el esposo de la desaparecida Monita Retrechera, quien según Villalba lo engañó para permitirle el ingreso al pabellón de alta seguridad de la cárcel Modelo. Para ingresar a alta seguridad tienen que firmar todos los del pasillo, para ser uno recibido en el pasillo. Él me dijo, venga, aquí vamos a hacer este papel, fírmeme aquí. Yo le firmé la hoja en blanco, normal. Tras el escándalo, lo que quedó en la memoria del país es que Villalba se había retractado de sus declaraciones contra Álvaro Uribe. Sin embargo, Villalba, semanas después, declaró ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que Uribe había dado la orden, junto con otros paramilitares y con la ayuda de las fuerzas militares, de ejecutar la masacre del Aro. ¿Usted sabía que la orden también la dio el gobernador? Directamente se la dio a Carlos Castaño, la comunicó y yo estaba presente. Según le contó el mismo Villalba a la Comisión de Acusaciones que en 2008 investigaba a Uribe, la masacre del Aro se había realizado para rescatar a un grupo de secuestrados que se encontraban en poder de las FARC. Villalba aseguró que el objetivo principal era rescatar al ex senador Mario Uribe, primo del expresidente y condenado en 2011 por la Corte Suprema de Justicia por aliarse con grupos paramilitares para llegar al Congreso. ¿Cómo tuvo conocimiento que entre el grupo de secuestrados cuyo rescate motivó la masacre del Aro se encontraba un primo del gobernador? Sí, era un primo de él. No hace mucho que salió de La Picota, un primo de Álvaro Uribe. Por eso fue la razón que nosotros fuimos a hacer esa operación. ¿Usted sabe quién era? Mario, el doctor Mario. Por eso se perpetró la masacre. La verdad es esa. Me acuerdo mucho el rostro de ese señor. Lo reconocí el día que lo capturaron, el día que salió de La Picota. ¿Por qué? Porque por ese señor yo hice esa masacre. Porque donde ese señor no hubiera estado en ese secuestro, la masacre no se hubiera perpetrado. El testigo Villalba estuvo preso durante una década. Primero en la cárcel La Picota de Bogotá y luego en la cárcel de Itagüí en Antioquia. En las dos cárceles fue presionado y atacado para que cambiara su versión, incluso como al testigo estrella por el caso que fue condenado el expresidente Uribe hace una semana, Juan Guillermo Monsalve. A Villalba también intentaron envenenarlo. En agosto de 2015, el ex jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, rindió una declaración ante la Fiscalía desde una prisión federal en Miami y aseguró que en 2008 un abogado y un fiscal le pidieron convencer en la cárcel a varios ex paramilitares, incluyendo a Francisco Villalba, de retractarse de testimonios que implicaban a Uribe en la masacre del Aro. El primero me visita el doctor Sergio González diciéndome que hay que buscar la manera de que Villalba no continúe con esas declaraciones. Posteriormente me visitó también un fiscal
que para ese momento era fiscal de exhumaciones, el doctor Juan Carlos Goyeneche, y me dice que hay una preocupación de parte del jefe por las declaraciones que está haciendo Villalba. Le pregunto que quién es el jefe y me dice que el doctor Álvaro Uribe Vélez, el presidente de la República. Entonces me dice que cómo puedo colaborarles para tratar de contrarrestar estas declaraciones. Don Berna en esa declaración recordó que se había encontrado a Villalba en la cárcel La Picota y que le había contado el papel de Álvaro Uribe y sobre las amenazas de muerte por sus confesiones. Como yo me conocía con Villalba y estoy en La Picota, pues me reúno en unos salones que hay en la parte de abajo, en el primer piso, que es donde se habla con los abogados. Allí me reúno con Villalba, los saludo, le digo que si hay forma de cesar esas declaraciones contra el gobierno en lo que respecta pues, a lo que sucedió en el año, o concretamente que cesar las declaraciones contra el presidente de la República, que en su momento era el doctor Álvaro Uribe Vélez. Él me responde que no, que va a continuar, ya que para él eso es una manera de catarsis, o sea, desahogarse de lo que pasó, que eso siempre lo ha afectado y que continuará. Le ofrezco inclusive un dinero o mejorar las condiciones. Él me dice que no, que bajo ninguna circunstancia va a cesar esas denuncias, inclusive se para molesto de la mesa y me dice que yo estoy equivocado, que se piensa que el gobierno me va a agradecer lo que estoy haciendo por ellos, y cuando se retira me dice que no quiere volver a hablar más conmigo y él se va. Finalmente, don Berna no pudo convencer a Villalba de retractarse de sus declaraciones contra Álvaro Uribe, pero confesó que hizo varios intentos. En marzo de 2009, por problemas de salud, el testigo Francisco Villalba fue trasladado a su casa ubicada en el municipio de La Estrella, al lado de Medellín, para que terminara de pagar su pena. 23 días después, cuando llegaba a su vivienda, varios sicarios se acercaron a él y le propinaron varios disparos con silenciador frente a su esposa y su hija. Ese día fue asesinado. Que se investigue porque él había puesto en conocimiento de muchas autoridades estos hechos y creemos que había personas de muy alto poder interesadas en que este testigo fuera asesinado. Las confesiones del testigo Villalba fueron utilizadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para condenar al Estado colombiano por la masacre de El Aro. Don Berna calificó el asesinato de Villalba como un crimen de Estado para silenciarlo. No me queda ninguna duda, doctor, que después de haber observado toda esta situación, que fue un crimen de Estado. Cuando usted dice crimen de Estado, ¿en qué contexto podemos...? Pues hablo que sectores poderosos del país tuvieron que ver en la muerte de Villalba, porque Villalba era incómodo por el conocimiento de la masacre de El Aro, porque constantemente se refería a ello, porque era reiterativo en seguir implicando a ciertas personas del establecimiento en eso. Estas declaraciones de alias Don Berna llevaron a la Fiscalía a solicitar a la Corte Suprema de Justicia en octubre de 2015 una investigación contra Uribe por acciones y omisiones que habría cometido como gobernador de Antioquia en la masacre de El Aro. En el mismo sentido, se pronunció en su momento varias veces el Tribunal Superior de Antioquia. Es decir, eso no es posible que en Colombia un grupo armado, ilegal, copie un municipio, un corregimiento 8 días y la fuerza pública no aparezca de ninguna manera. Eso demuestra una evidente concertación de la fuerza pública, fuera de la que ya teníamos información. Pero además hay otro fenómeno, se ven helicópteros, las personas dicen que vieron sobrevolar el helicóptero de la gobernación, que vieron sobrevolar un helicóptero militar. Pero hay otro dato también absolutamente relevante. Mire, el 26 de octubre, mientras está en la toma, hay elecciones regionales.
recibe la información de un alcalde de una toma paramilitar y sin embargo no hace absolutamente nada. Es creíble, es verosímil que simplemente haya sido un olvido, de pronto se les olvidó que en las elecciones en el Aro había una toma paramilitar y había que garantizar las elecciones. Es creíble que el gobernador del departamento, que a donde se envió la información, en este caso Álvaro Uribe Vélez, no recibiera información de lo que estaba pasando en el Aro. ¿Ustedes creen que una persona como Álvaro Uribe no va a estar informado de esa situación? Cuando el entonces magistrado Rubén Darío Pinilla actuó para profundizar en las investigaciones y tomar decisiones, también fue perseguido y estigmatizado por el expresidente Uribe. Yo no tomé esas decisiones por cuestiones personales o con sentido, pues, por motivos personales. Entonces yo las tomé porque era lo que le correspondía hacer como magistrado y como juez de la República, frente a una evidencia que era incontrastable, ¿no es cierto? Era un deber mínimo expedir copias cuando uno se encuentra tanta evidencia de los vínculos del expresidente Álvaro Uribe con los grupos paramilitares. Entonces, pues de parte mía no ha habido pues, como no lo conozco, no hay enemistad privada. Bueno, lo conozco sí, perdón, pero no tengo relación con él. Entonces no me ha buscado enemistades privadas ni enemistades públicas. Yo públicamente no voy enemigo. Él sí tiene una enemistad, yo creo que hasta privada, porque la tiene hasta en su corazón, y públicamente sí, claro. Eso es la situación ha sido tal, para ponerlo en este punto. Yo estuve, después de que renuncié, estuve en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la que se conoció como CICIG. El comisionado de esa comisión era Iván Velázquez, si ustedes lo recuerdan. Cuando yo llegué allá, hasta allá llegaron los tentáculos de Uribe, porque Uribe llegó por distintos medios, por Twitter y por otra cosa, a sugerirle a las autoridades de Guatemala que me expulsaran porque yo era un miembro de los grupos guerrilleros, que me expulsaran de Guatemala. Y algunos senadores le copiaron eso. Esa enemistad pública, sí, claro, esa sí me la gané. No me preocupa mucho tampoco, sinceramente. Al igual que Francisco Villalba y alias Don Berna, el propio excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, condenado a 40 años de prisión por la masacre del Aro, también ha reiterado en varias oportunidades que el entonces gobernador de Antioquia para la época de los hechos, Álvaro Uribe Vélez, sabía de la operación paramilitar que terminó en masacre. Esto jamás debió haberse presentado, porque ir con una lista entregada por el Estado para asesinar, para ejecutar a unas personas, para que no siguieran supuestamente colaborando o fungiendo como milicianos o como financieros o como carceleros de la guerrilla. Entonces, con esa lista en mano ingresamos a la zona y ejecutamos estas acciones generales. Las declaraciones de Mancuso concuerdan con las de Villalba. Este último confesó que hubo una reunión previa a la masacre en la que estuvieron presentes los cabecillas de las AUC, Carlos Castaño, entonces máximo jefe de la organización y quien terminó asesinado, Salvatore Mancuso, segundo al mando, y otros que Villalba identificó con los alias de 90, Cobra, el Negro Ricardo y Junior. ¿Cómo la gente en la calle le va a creer a un delincuente como usted que asesinó tantas personas mientras estuvo en las autodefensas? No, eso es normal, que un delincuente juzga un corbata blanca sabiendo que uno habla la verdad, como el señor Uribe. Él quiere callar todo el mundo. El 22 de octubre de 1997, 300 paramilitares llegaron al caserío del Aro. Llevaban la lista de sus víctimas en mano, incluidos varios menores de edad. Según el testigo, ratificado por Mancuso, fue el general del ejército Alfonso Manosalva Flores, quien entregó a los llamados escuadrones de la muerte la lista de las personas que debían matar. Las obligaron a arrear ganado durante varios días, destruyeron e incendiaron gran parte de las casas y antes de irse las ejecutaron frente a todos en la plaza del caserío.
Marco Aurelio Areiza Osorio, una de las víctimas, dueño del almacén de abarrotes, conocido por su generosidad en esa comunidad, fue brutalmente asesinado. A mi papá no lo pudimos enterrar. Los primeros días no lo pasaban al teléfono allá en el pueblito, que había un teléfono comunal. Ya a partir del día viernes ya no nos lo volvieron a pasar, entonces en las horas de la noche nos dijeron que ya textualmente al viejito de la tienda lo habían pelado. Varios niños tuvieron que ver y escuchar lo que sucedió allí. Le ordenaron al comerciante que preparara un sancocho y después que lo sirvió lo amarraron a un naranjo y vivo le sacaron el corazón, luego los ojos y después le arrancaron los testículos. Asumo la responsabilidad política. Según reposa en el expediente, el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, fue enterado de lo que iba a suceder. Le dijeron en público y en privado que el ataque paramilitar era inminente y se habría negado a prestar protección militar a los habitantes de Laro. No eran guerrilleros como se afirmaría en ese momento. El líder social y defensor de derechos humanos Jesús María Valle le advirtió en varias oportunidades al entonces gobernador que estaba a punto de perpetrarse la masacre. Uribe lo acusó públicamente de ser enemigo de las Fuerzas Armadas. Valle fue asesinado el 28 de febrero de 1998 en Medellín. Esos hechos los hemos denunciado ante el gobernador, ante el comandante de la 4ª Brigada. El ex paramilitar Francisco Villalba también denunció el asesinato de varios funcionarios de la Fiscalía que investigaban la masacre de Laro. Siempre reiteró que lo querían asesinar. Se había vuelto un personaje incómodo para el 2 veces presidente de Colombia y sus círculos cercanos. Pues que lo metan a la cárcel. Los funcionarios del CTI fueron asesinados en septiembre de 1999. A ellos los mataron en Medellín. Los mató la gente de la banda de La Terraza y a mí me mandaron que me callara. Hoy, cuando Uribe ha sido condenado a 12 años de prisión, la justicia en paralelo avanza con las investigaciones más profundas que aún mantienen inquieto al expresidente. Una de esas, la masacre de Laro. La lista de las personas que debían asesinar fue entregada por un alto mando del ejército. Esa fue una de las cosas que dijo este testigo antes de ser asesinado. En la Fiscalía General de la Nación siguen investigando estos delitos de lesa humanidad, pues las víctimas siguen clamando justicia por sus familiares que fueron asesinados y acusados de guerrilleros sin que eso hubiese sido demostrado. Y la justicia, Joana, deberá pronunciarse pronto, pues la reciente condena al expresidente Uribe lo deja al descubierto sobre su papel por tratar de ocultar hechos graves contra los derechos humanos, como estas masacres, en las que murieron docenas de personas y en las que habría estado involucrado él y sus exfuncionarios de la gobernación de Antioquia. Hasta aquí otro capítulo de Señal Investigativa. Recuerden que esto es una alianza entre Señal Colombia y la revista Raya. Nos vemos el próximo domingo con una nueva historia de interés nacional para contarles los que otros no investigan. Feliz inicio de semana para todos. A continuación, Héroes en Pandemia. Señal Colombia, la señal de la paz. Este programa es para mayores de 12 años. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Tiene subtítulos de apoyo. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. En 2020, mientras el mundo vivía una pandemia sin precedentes, un grupo de reporteros se adentró en los hospitales y centros de atención en Colombia,
documentando la lucha diaria de los profesionales de la salud para enfrentar el COVID-19 en todo el país. 5 años después, esta serie documental ofrece un espacio para reflexionar sobre las falencias del sistema de salud en su momento, las lecciones aprendidas y los desafíos hacia un sistema de salud preventivo, predictivo y resolutivo. En 2020, las unidades de cuidados intensivos del país se convirtieron en trincheras. Cada ventilador contaba, cada profesional luchaba contra el reloj y contra el miedo. Hoy volvemos a ese frente de batalla no para revivir el dolor, sino para entenderlo y transformarlo. Soy Luisa Fernanda Borges y les doy la bienvenida a Héroes en Pandemia, una producción de RTVC, el Sistema de Medios Públicos de Colombia, y a través de Señal Colombia, la señal de la gente. En plena pandemia del COVID-19, el doctor Andrés Cartagena atendía urgencias en el Hospital Castilla la Nueva Meta. Entre triage y respiradores improvisados, contrajo el mismo virus que intentaba contener. Su estado se agravó tan rápido en Villavicencio que fue remitido a Bogotá. La Fundación Clínica Chayo lo conectó a ECMO, un pulmón corazón artificial